Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo vídeo del Rincón del Nakama. Para los que no sepáis de qué trata esta sección, es un apartado en el que vosotros los Nakamas me mandáis teorías a rincondelnakama@gmail.com y yo las leo, y si son buenas las publico en esta sección. Antes de empezar con el vídeo quiero pediros disculpas por tardar 5 días en subir nuevo vídeo, pero he tenido unos problemas de salud que bueno, yo os explicaré más adelante en un futuro preguntas y respuestas y no he estado en condiciones de grabar. Bueno, y ahora comencemos. Los que lleváis tiempo viendo esta sección sabéis que suelo poner 2 o incluso 3 teorías por vídeo, pero en este caso va a ser diferente, ya que he recibido una teoría por manos de Kaizoku-gan Zoro que me ha parecido apasionante, tanto como teoría como cuento para contar sobre el pasado de One Piece. Es una teoría larga y bastante elaborada, de ahí que solo haya puesto este, para que tenga el protagonismo que se merece. Primero nos contará su historia y teoría y después nos dará las razones en las que se basa, que sinceramente no son pocas. Y ahora ya os dejo de dar la chapa y comencemos con la teoría. Esta es una teoría que trata la civilización que vivió en Raftel en su apogeo, de dónde proceden las Akuma no Mi y cómo se divulgaron por todo el mundo de One Piece y bandos de la Gran Guerra del pasado. Empezaré contando un resumen de lo que vendría a ser y más tarde daré las razones que lo sustentan, aunque gran parte de la teoría es pura especulación. Bien, empecemos. Al principio Raftel estaba poblada por un pueblo con una cultura que nos recordará a la Grecia y Roma en la antigüedad. Este pueblo era gobernado por 12 personas con la Di en sus nombres, aunque con una que sobresaliese de las otras en cuanto a poder político, simulando así a los 12 dioses olímpicos con Zeus siendo el rey de ellos. La mayoría de sus habitantes y sobre todo sus altos cargos tendrían el poder de al menos una Akuma no Mi, siendo este pueblo el poseedor original de las frutas del diablo, además de las armas ancestrales, basando en ambas cosas su poder militar. Sin embargo, aunque tuviesen tal capacidad bélica, sus ámbitos económicos, sociales, jurídicos y culturales tampoco desmerecían, pues era un pueblo muy rico y próspero en todos los sentidos. Pero como ya sabemos todos, se creó una alianza de 20 países para derrotar a esta civilización y así comenzó la Gran Guerra. Dicha guerra se libró en varios frentes, tanto en islas de cada uno de los 4 Blues como del Grand Line e incluso en la Red Line. Para cada lugar se enviarían a unos cuantos Di al mando de un ejército, pero estos acabarían muriendo, renaciendo así su fruta en cada uno de esos lugares. Esto nos daría una explicación de por qué están distribuidas alrededor del mundo. El bando enemigo de los Di, al no tener frutas del diablo ni armas ancestrales, haría uso del poder de la ciencia de reinos como el Germa 66 y de guerreros extremadamente fuertes con un gran nivel de haki como lo son ahora Garp y Rayleigh o lo llegarán a ser Zoro y Sanji. Durante todo el siglo vacío, los 20 reinos se irían adueñando de poderes de Akuma no Mi hasta que finalmente arrasarían Raftel sin poder evitar que unos pocos Di huyeran. Siendo los Di el símil en One Piece de los dioses olímpicos, la guerra tendría el significado de los hombres contra los dioses, en la que los primeros, es decir los hombres, se librarían de la tiranía de los segundos, los dioses. Pero como la vida real nos ha demostrado, los hombres podemos llegar a ser los peores seres del mundo debido a nuestra codicia, ansias de poder e incomprensión por los demás. Una vez los 20 reyes, es decir los Tenryubitos, hayan derrotado a los Di, se llamarán a sí mismos dioses, pues solo un dios puede matar a otro. Y a continuación comenzaremos con las razones que sustentan esta teoría. Primera razón. La antigua Roma fue una civilización avanzada a su época, sobre todo filosófica, política y legalmente, por no hablar de su sistema de calzadas que comunicaban todo el imperio. Esto podría ser un símil de la civilización de Raftel con su avance con, por ejemplo, las armas ancestrales o su conocimiento de las frutas del diablo. Segunda razón. Oda suele basar sus islas en lugares de la realidad, como Arabasta y Egipto, o Dressrosa y España. Pero también lo hace con las civilizaciones, los gigantes de Elbaf y los vikingos, los Sandorians y los nativos del continente americano, o los habitantes de Wano y los japoneses, por decir unos ejemplos. Pero de todas las civilizaciones nos queda una de las más conocidas y aunque estemos llegando al final de la historia ni la hemos visto ni se nos ha dicho nada sobre esta, la grecorromana. ¿Realmente creéis que va a dejar pasar Oda una de las civilizaciones más importantes de toda la historia y la que dio inicio a la actual era? Tercera razón. Las armas ancestrales deben sus nombres a dioses romanos y las poseían la civilización de Raftel, lo cual es un posible guiño a esta teoría. Cuarta razón.
Joder, ya me estoy aburriendo de hacer esto la hostia. La antigua civilización del Gran Reino que alguna vez ha sido comentada posiblemente fuese la de los Di, y muchas teorías dicen que Di significa una palabra en latín. Unas dicen que Deus, es decir Dios, y otras que Daemonium, demonio o diablo, por eso de que son los enemigos de los Tenryubitos y estos son llamados dioses. La quinta razón dice que los dioses de esta mitología tenían poderes muy similares a los otorgados por las Akuma no Mi, Zeus y la Gorogoro no Mi, Vulcano, dios del fuego y los volcanes, y la Mera Mera no Mi y Magu Magu no Mi. A Neptuno se le atribuían los terremotos, lo cual está relacionado con la Gura Gura no Mi, el poder transformarse en animales y las frutas Zoan, etc. Sexta razón, suponiendo lo dicho en los dos últimos puntos nos daría el por qué a esas frutas se les llama frutas del diablo, porque originalmente eran frutas de los Di, es decir, de los Demon, diablos. Es probable que este sea el verdadero origen del nombre de las Akuma no Mi y que el gobierno mundial se inventase que hay un demonio dentro de cada una de ellas para hacer desaparecer por completo cualquier relación con la civilización de Raftel, aparte de para infundir miedo para que nadie coma dos de ellas. Séptima razón. El profesor Clover menciona en Ohara antes de ser disparado que existía un reino en la antigüedad cuyo gran poder e ideales representan una amenaza para el gobierno mundial. En mi teoría he mostrado que, en efecto, tenían un gran poder con las Akuma no Mi y las armas ancestrales, pero los ideales no sé cómo podrían ser. La explicación podría ser que efectivamente compartiesen el mismo paralelismo con la República Romana y la democracia de las polis griegas, que aunque no eran sociedades muy igualitarias tal y como son las de ahora, sí existía cierta repulsión hacia ello por parte de tiranías, como podría ser en el caso de One Piece el gobierno mundial. Octava razón. Tras informarme un poco sobre los dioses del Olimpo, he encontrado ciertas similitudes entre algunos de esos dioses y los Di que hemos conocido a día de hoy. Empezando por lo básico, Júpiter era el rey de los dioses y nosotros sabemos que un Di ha sido el rey, aunque en este caso sea de los piratas, Gold D. Roger. Juno era la esposa de Júpiter y la diosa del matrimonio y la familia. A mí me recuerda a Porgas di Rouge, ya que esta era la esposa de Goldie Roger y dio su vida para proteger a su hijo no nato. El hijo de Roger y Rouge era Porgas di Ace, que está relacionado con el dios del fuego Vulcano, quien casualmente era hijo de Juno y, según ciertas versiones, también de Júpiter. Baco era el dios de las celebraciones y el éxtasis, además de ser el dios más joven. ¿Y quién es el Di más joven que hemos visto y que le encantan las celebraciones tanto que monta una en cada isla que va? Exacto, ni más ni menos que el capitán de los Mugiwara, Monkey D. Luffy. Como curiosidad, cabe decir que la madre de Baco no era una diosa, por lo que, de ser esto así, la madre de Luffy no sería una Di. Asclepio, que vaya nombre más feo por cierto, era el dios olímpico de la medicina y las curaciones, conocimientos que aprendió de su padre Apolo, también considerado dios de la medicina. Trafalgar Law también aprendió la medicina de manos de su padre, quien era un magnífico médico y más tarde comió la Ope Ope no Mi, con la cual tiene el poder de realizar cualquier operación quirúrgica y curar las más raras enfermedades, como se hizo asimismo con la intoxicación del plomo ámbar. Además, su rol en la tripulación, sin contar el de capitán, es el de ser médico. Heracles, más conocido como Hércules, aunque no era 100% dios, llegó a ser parte del Olimpo tras su muerte. Hércules no tenía las habilidades de un dios, pero era extremadamente fuerte, por lo que pudo llegar a convertirse en un héroe. A mí me recuerda a Garp, no solo por ser el héroe de la marina, sino por llegar hasta ahí sin ser un usuario, únicamente con su fuerza natural y su haki. Monkey D. Dragon es un ávido de guerra y una de las personas más listas en el mundo de One Piece. Razones para esta afirmación no faltan, ya que en ningún momento lo hemos visto inquieto o preocupado. Fue el encargado de enviar a Kuma a la marina y, según dijo Ivankov, en Impel Down escaparía cuando su jefe hiciese su movimiento, como si de una partida de ajedrez se tratase. Todos estos aspectos nos hacen pensar que la futura guerra revolucionaria está medida al milímetro y que es Dragon quien lleva las riendas de la guerra. Por tanto, su contraparte olímpica, es decir, su paralelismo, no puede ser otra que Atenea, diosa de la estrategia, la guerra y la justicia, quien tiene como uno de sus animales consagrados el dragón. Todo encaja. La mayoría asociará a Kurohige con Plutón, dios del inframundo, por la Yami Yami no Mi, pero yo veo que comparte mucho más parecido con Ares o Marte, dios de la guerra. Dejemos a un lado la casualidad de que si cogemos las 3 primeras letras de su apellido, Marshall, y las 2 primeras de su nombre, Teach, nos sale Mar más T, o sea, Marte.
Pero independientemente de esta posible casualidad, estos dos tienen un parecido aún mayor, ambos son tan violentos como crueles y ninguno es apreciado por los demás dioses, en el caso de Marte, o por los demás Di en el caso de Tyr. Sus padres, tanto Zeus como Shirohige, les detestan, ambos cambian de bando y deciden a quién apoyar según les dictan sus inclinaciones, como hemos visto que ha hecho Kurohige tras pertenecer a la banda de Shirohige, después a los Ichibukai y por último Yonkou por cuenta propia. A Jaguar D. Saul no he encontrado ningún parecido con nadie, pero es por lo poco que sabemos de él, ya que solo apareció en el pasado de Robin y no hizo nada que se le pudiera asimilar a un dios olímpico. Y ahora continuamos con las razones. Novena razón, los 20 reinos que se aliaron contra este gran reino de Raftel serían una referencia a los pueblos cartagineses, galos, visigodos, hunos, etc. o a los líderes de estos, Aníbal, Pirro, Viriato, Atila, que se enfrentaron a los romanos y provocaron poco a poco la caída del imperio. El número de los antiimperialistas, por así llamarlos, fue alrededor de 20, tanto los pueblos como los líderes. Décima razón, en el Grand Line existen 7 rutas desde la Reverse Mountain hasta el archipiélago Sabaudi, al igual que existen diferentes rutas en el Nuevo Mundo, que teóricamente todas ellas acaban en la última isla, Raftel, o al menos eso nos hicieron creer al principio. Y ahora, la forma de llegar a esa isla legendaria es leyendo los Road Poneglyph, por lo que habría otra ruta más. Vamos, que al final todos los caminos conducen a Roma. Y ya la última razón de todas, con las dos imágenes que hemos visto de la isla, es decir de Raftel, se refuerza esta teoría, pues en la que aparece una isla con edificios se asemeja en cierta forma a la Acrópolis de Atenas, y en la otra imagen, la que apareció cuando Crocus nos habló de ella, se ve una elevación del terreno similar a una pequeña montaña como es el Monte Olimpo. En definitiva, yo creo que Oda todavía no ha referenciado a esta cultura de la antigüedad porque se la está reservando para la que será quizás la más importante de todas y nos la mostrará en forma de flashback una vez los Mugiwaras lleguen ahí. Y ya está, aquí termina esta gran teoría para mi gusto. No creo que tenga que retocar nada de ella y ya hemos visto cómo todo encaja, tanto en la posible historia de Raftel con su paralelismo de la auténtica historia grecorromana, el por qué Oda nos ha mostrado otras culturas pero no esta, que es posiblemente la más importante para que la civilización llegase a lo que es hoy en día, y lo que ha sido para mí lo más importante de la teoría, además del descubrimiento de por qué se llaman frutas del diablo, las Akuma no Mi, los paralelismos de los dioses con los personajes que portan la Di en su apellido. Que por cierto, cabe destacar que en la mitología eran 12 dioses, mientras que hay 9 personajes con la Di, que serían paralelos a dioses, y 3 armas ancestrales, que también tienen nombres de estos dioses. De esta forma se cumpliría perfectamente el paralelismo de los 12 dioses. En lo personal me ha encantado esta teoría. Ahora, si se os ocurre algo más que pueda potenciar esta teoría o alguna modificación que la mejore, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Bueno, Nakamas, y hasta aquí llega esta teoría del Rincón del Nakama. Espero que os haya gustado y si es así, ya sabéis, Nakamas, regaladme un like y suscribíos. Os dejo como siempre en la descripción mi Twitter y mi Instagram, en ambos soy muy activo por si queréis seguirme y enteraros más de noticias del canal y de One Piece y de lo que sea. Ya me entendéis. Espero que os haya gustado, Nakamas, un saludo y hasta mi próximo vídeo.